Buenas noches, bienvenidos a nuestra entrevista aquí en Canal 6 de Televisión. Hoy nos acompañan en la mesa Ginés Domingo Pérez Oliva, buenas noches, presidente del Centro Cultural y Obrero. Buenas noches, Juan. Alfonso Cayuela, también buenas noches. Hola, Juan, hola, Juan. Bueno, pues ambos han venido a presentarnos la nueva programación para este de otoño del Centro Cultural y Obrero y además hablarnos del libro, del último trabajo de Pedro Costa Morata, que es el libro que lleva por título Rusia es culpable, que está, por cierto, en plena actualidad debido a esa invasión, ¿no?, de Rusia hacia Ucrania. Bueno, Ginés, ¿cómo se presenta el otoño? Empezamos contigo. Bien, con mucho optimismo. Empezamos con esta primera presentación de un libro. Hacemos, como decíamos el otro día allí en el local, hacemos lo que sabemos hacer, presentamos este libro y estamos preparando también, no sé si se aprecia, ahí hemos hecho un logo nuevo, lo hemos reeditado, lo hemos actualizado y estamos preparando también una serie de actividades nuevas que impliquen más interacción con la gente. Tenemos gente nueva que se nos ha acercado con ideas nuevas y entonces pretendemos hacer pues eso, actividades que no sean solo de estas como tan académicas, charlas, presentaciones de libros. Pretendemos hacer actividades, como bien digo, que impliquen más interacción con la gente. Te pongo dos ejemplos. Dos de las que tenemos previstas son: una es un taller de mantellina, por intentar recuperar y mantener las tradiciones de aquí, lo de toda la vida, y otra sería una charla, conferencia, coloquio sobre salud mental. No se trata solo de impartir una charla, sino de abrirlo a la gente, que la gente pregunte, interactuar, salir un poquito del formato tan académico que hemos tenido de aquí para atrás. E intentar recuperar tradiciones, los problemas de la gente. Sí, porque el Centro Cultural y Obrero de Totana es una asociación, para que nuestros televidentes lo entiendan y lo sepan, que nace con una finalidad, ¿no?, que es fomentar la cultura, la historia, las costumbres de Totana, de su comarca, y crear esos foros de debate donde la gente se implique y participe de forma activa, ¿no? Sí, fíjate, estábamos comentando hace un rato con Alfonso y el Centro Cultural nace allá por el año 81-82. Hemos tenido una trayectoria, pues ahora nos encontramos en este momento, la sociedad ha cambiado, nos encontramos con unas necesidades nuevas y ya no se trata solo, como vengo manifestando, o sea, como acabo de manifestar, de hacer charlas así, que bien está bien, pero de abrir un poco más a la gente, hacerlo más participativo, bajar a la molla de la gente e intentar, por eso, que la gente nos transmita sus cosas, sus inquietudes, entre todos resolverlas, y por ahí vamos. Bueno, Alfonso, tú conoces mucho a Ginés Pérez Oliva y también conoces, en este caso, al escritor, a Pedro Costa Morata, de este libro Rusia es culpable. Bueno, yo recuerdo que en la última visita que hizo Pedro Costa Morata a Totana, en el Centro Sociocultural La Cárcel, para presentar todo de su trabajo, yo creo que no dejó a nadie indiferente, o sea, no dejó títere con cabeza. Porque Pedro es de esas personas que no tiene pelos en la lengua a la hora de expresar lo que siente y lo que piensa. Sí, Pedro Costa es una persona... Bueno, primero hay que reconocerle, lógicamente, sus cualidades intelectuales, que las tiene. O sea, es una persona que es ingeniero de telecomunicaciones, pero que a la vez también es titulado en ciencias políticas, también tiene título en sociología y también es periodista, es decir, que tiene una trayectoria muy importante. Y la verdad, el libro que hoy nos ocupa, que es el de Rusia culpable, sigue en su trayectoria intelectual y es un libro que no deja indiferente. Es decir, es un libro actual, porque ahora mismo el conflicto fundamental y más grande que hay en Europa es precisamente la guerra entre Ucrania y Rusia, que realmente no es entre Ucrania y Rusia, sino es entre bloques. Es entre lo que es la OTAN y puede ser también la coalición Rusia-China. Este libro no deja indiferente porque en el fondo es un libro rompedor.
en el sentido de que da una interpretación de la guerra que es muy rica, es decir, la guerra de Ucrania surge así porque al Estado Mayor ruso se le ocurriera invadir lo que era antes una nacionalidad de la propia Unión Soviética, que se desgajó en 1991, sino que tiene unos antecedentes de enfrentamiento desde hace prácticamente 14 años entre la OTAN, en coalición con la propia Ucrania y la propia Rusia. Al final Rusia ha entrado en Ucrania, según ellos dicen y según el libro intenta explicar, para defender la integridad, porque Ucrania está dividida por un río que es el Dnieper, y en el fondo no es una división geográfica, pero también es una división histórica y cultural. Es decir, la orilla izquierda del Dnieper, que es el oriente ucraniano, es de cultura rusa, tradicionalmente, son rusófonos, hablan ruso, y tradicionalmente pues siempre han tenido afinidad, lógicamente, con sus hermanos de la Federación Rusa. En cambio, la orilla derecha del Dnieper, que es el occidente ucraniano, pues ha sido de cultura más polaca, más austríaca, más húngara y más rumana. Es decir, históricamente ha sido así. Eso en el fondo se rompió cuando en el 2014 hubo un golpe de Estado y se puede decir que una parte invadió la parte oriental, la parte occidental invadió la parte oriental de Ucrania. Y pues Rusia justifica el que entrara en Ucrania porque iba a defender a sus hermanos de lengua, culturales y demás. Realmente este libro no va a dejar indiferente a nadie. Va a ser una conferencia muy interesante, porque va a dar datos y cuestiones que realmente no conocemos, porque ahora mismo el tema, dicen que con la guerra el principal vencido siempre, el primer vencido y la principal víctima es la verdad. Y entonces, en este conflicto, lógicamente, hay dos verdades. Una la de la parte occidental de Ucrania y otra la de la parte oriental. Y lo que hace este libro es romper esa dicotomía que no nos llega por los medios de información. Porque España, para bien o para mal, pues estamos inmersos en la OTAN está enfrentada con Rusia y la versión que sale del conflicto es la versión de la OTAN. Pedro Costa Morata valientemente ha escrito un libro que da una versión, digamos, no tan sesgada con respecto a la OTAN. Es una versión rica y dice que la OTAN quizá tenga sus razones para defender al oriente ucraniano, igual que los rusos también tienen sus razones para defender al otro. La cuestión es que es una guerra que está costando cientos de miles de víctimas, que yo considero, y posiblemente por lo que el autor más o menos dice, quizás no sea de largo recorrido, quizá este invierno ya la guerra esté casi más o menos solucionada, pero que este libro es muy interesante por sí. Y el lunes, el día 25, en la sala Gregorio Cebrián, en la sala que hay en la Balsa Vieja, el escritor va a plantear, va a presentarnos el libro. Yo creo que va a ser una presentación muy importante y yo creo que va a ser muy interesante para muchos totaneros y totaneras que quieran saber sobre este conflicto cosas nuevas. Sí, porque, bueno, como dice Alfonso Cayuela, Ginés, la guerra no trae nada bueno. Hemos estado incluso viendo con temor cómo se podía desencadenar una tercera guerra mundial, que afortunadamente no hemos llegado a ello. Hemos incluso estado atentos a una guerra nuclear. Europa ha pagado las consecuencias también de esa guerra, o sea que no nos pilla tan lejos como la gente pueda pensar. El tema de los precios de los carburantes, la subida de los cereales, en fin, un montón de cosas. Y Pedro Costa Morata utiliza términos, yo creo que muy apropiados a lo que él plantea, ¿no? Como es palabras como cinismo, histeria o hegemonismo. Sí, mira, antes de contestarte, quiero hacer una puntualización a lo que ha dicho Alfonso. Se la pasa a decir que Pedro Costa fue profesor de universidad en 2 universidades y también que fue una cosa que es muy importante, el Premio Nacional de Medio Ambiente a final de los 90, me parece. Y fue una de las personas que se movió con más fuerza cuando los comienzos del movimiento ecologista para impedir que en Águilas, que aquí a 40 kilómetros de línea recta, tuviéramos una central nuclear. Entonces, eso en favor de Pedro. Y luego lo del cinismo, pues sí, mucho. Como ha dicho Alfonso,
en la guerra el primer vencido es la verdad. Y fíjate, tenemos ahora mismo, hay un periodista de Público que tiene la doble nacionalidad, pero ahora mismo no hace ya un año y pico, prácticamente desde el comienzo de la guerra, que está encadenado en Polonia, está encarcelado en Polonia, sin acusaciones, sin nada, la familia prácticamente no puede verlo y no decimos nada. O sea, son cosas que está muy cercado. Y el otro día, también lo comentaba hace un momento con Alfonso, este fin de semana sale en la tele la noticia de que, lo veo pasar así en los teletipos estos de abajo, de que Ucrania ha recuperado 7 kilómetros cuadrados. Digo, pero 7 kilómetros cuadrados, pues eso es más chico que Totana. O sea, eso se te sale como una pequeña noticia, con lo que estamos abocados a una guerra de trincheras que no lleva a ningún sitio. Y lo que tú dices, de pagar las consecuencias, las estamos pagando bien pagadas con el precio del gasoil, con los ganaderos lo saben perfectamente, con el precio del grano que está disparado. Y son cosas que no tienen salida a corto plazo, porque estamos inmersos, como ha dicho Alfonso antes también. Yo pienso que es más bien una guerra de bloques. Yo veo por un lado a Estados Unidos y por otro lado a China, la potencia emergente, porque si nos damos una vuelta, probablemente buena parte de las cosas que veamos aquí estén hechas en China. Los móviles, la ropa, los zapatos tal vez no. Y estamos en que hay una potencia económica que está emergiendo y una potencia económica que está una sube y la otra la fuerza tiene que bajar. Y yo considero que nos están intercalando, o sea, están peleándose por medio de nosotros, por medio de Rusia y por medio de la OTAN, bueno, de la OTAN de Europa Occidental. Y el problema que tenemos con eso es que los rusos, como sabemos, son nuestros vecinos, están a un paso más allá de Polonia y nos hemos peleado con nuestros vecinos seguramente va mucho tiempo, y realmente no sabemos por qué, porque al final la guerra esta es una guerra de trincheras en la que hace ya años no, lleva año y medio y prácticamente los frentes están estancados, avanzan 1 kilómetro, 2, retrocede otro, ya no hay noticias sobre la guerra, estamos en una guerra, yo la comparo a la Primera Guerra Mundial con la guerra de trincheras, cuando veo lo que hay digo, ahí no hay avances, Rusia parecía que se iba a comer a Ucrania en un primer momento, luego no fue así, nos están dando todos los días de que la guerra, pero la guerra no avanza, la guerra son muertos, gente destripada, familias rotas, inmigración, crisis económica que la estamos pagando y bien pagada esta parte de Europa, bueno, en todo lo que es Europa Occidental, y los beneficiados, sin embargo, son por los que nos están proveyendo de materias primas, Estados Unidos por un lado y los países del petróleo por otro. Contando con eso, con que probablemente buena parte del petróleo, del gasoil que seguimos gastando, nos venga de China, pero por medio intermediario, lo que lo encarece. Estaba pensando si el libro llegara al Kremlin. No va a llegar, pero es lo que dice Ginés, Alfonso, es una guerra sin sentido, ninguna tiene sentido, pero es un tira y afloja, ¿no? Y donde los ciudadanos pagan las consecuencias, donde mueren inocentes, donde hay sanciones a Rusia, pero Rusia también nos perjudica a nosotros, Pedro Costa nos contará su opinión y cómo ve el futuro de esta guerra. Pero tú, a nivel personal, Alfonso, ¿cómo lo ves? Esta guerra, en el fondo, como toda la guerra, se basa primariamente en mentiras, o en suposiciones que luego no se realizan, porque es así. La guerra es, digamos, el conflicto elevado. Dicen que la guerra es la política, pero hecha por otros medios, ¿no? Y en el fondo las guerras es la gran mentira. ¿Cuáles son las mentiras de la guerra de Ucrania? Pues primero, que Ucrania se creía que cuando Rusia entrara a la guerra, Rusia se iba a hundir económicamente, y Rusia no se ha hundido económicamente. Es decir, Rusia nos sigue vendiendo gas interpuesto por otros países, Rusia nos sigue vendiendo diésel, Rusia nos sigue vendiendo abonos, nos sigue vendiendo elementos fundamentales como es el trigo y el maíz, nos sigue vendiendo y lógicamente nos lo sigue vendiendo mucho más caro. Esa es la gran mentira que se creían los ucranianos. Pero los rusos se creían que cuando ellos traspasaran con sus divisiones la frontera ucraniana, el régimen de Kiev, el régimen establecido en Ucrania, se iba a caer. Ninguna de las dos cosas ha pasado. Entonces, por ahora mismo están en una guerra de desgaste. Una guerra de desgaste que yo creo que está a pique de terminar. No voy a decir quién yo creo que se va a llevar el gato al agua, pero ciertamente este invierno va a ser muy crudo para las dos fuerzas contendientes, porque el invierno es crudo allí y realmente ha llegado la guerra a una guerra de posiciones en las trincheras, y lo peor que hay en una guerra es estar en el invierno en trincheras. Eso es lo peor que hay. Eso es lo que tiene. Y como de alguna manera ha dicho Ginés, es que Europa y España no son ajenas al conflicto. Es decir, nosotros estamos mandando misiles, estamos mandando tanques.
tenemos divisiones de tanques en los países bálticos, tenemos aviones, es decir, que si en un momento determinado el conflicto se ampliara, a nosotros nos pillaría de pleno, como miembros de la OTAN que somos. Por eso el libro de Costa Morata yo creo que es muy interesante, porque es un libro atípico. Es el único libro que da una versión totalmente contrapuesta a la que están manteniendo los medios de comunicación. Por eso yo creo que para la gente en general va a ser muy interesante el acudir a esta charla de Costa Morata en la presentación de este libro. El próximo día 25, lo repito, el día 25, en la Gregorio Cebrián, en la sala de exposiciones Gregorio Cebrián de la Balsa Vieja, a las 20 horas. Que siempre Ginés se mosquea conmigo, porque yo soy de los de toda la vida, digo, las 8 de la noche, y él como ha sido ferroviario, dice, las 8 de la noche no existen, las 20 horas. 8 de la tarde, las 20 horas, el lunes 25 de septiembre, sala de exposiciones Gregorio Cebrián, la presentación correrá a cargo de Alfonso Cayuela Martínez, estará Pedro Costa Morata hablando de este trabajo, Rusia es culpable, y vamos a hacer una pequeña pausa, y a la vuelta rematamos con los otros dos temas que se plantean por parte del Centro Cultural y Obrero. Una breve pausa y volvemos. El mundo empieza en tu jardín. La podrás encontrar en Ibarra Totana, donde además tenemos toda la gama de motosierras y productos Stihl. Retomamos ya después de la publicidad esta entrevista donde estamos hablando del último trabajo de Pedro Costa Morata, Rusia es culpable. Estarán el próximo lunes nuevamente con nosotros en la sala de exposiciones Gregorio Cebrián, como les decía antes de la publicidad, a partir de las 20 horas, 8 de la tarde, con la presentación de Alfonso Cayuela y con los datos que nos dará el propio Pedro Costa Morata, que por cierto, comentábamos en la primera parte de la entrevista, que es una persona muy comprometida con el tema de medio ambiente, ha recibido diferentes reconocimientos y comentábamos el caso de Águila, de lo ocurrido con Águila, pero ahí tenemos una línea de alta tensión que tiene en vila a muchos vecinos y otras muchas cosas. Pues sí, lo que pasa es que la línea de alta tensión en su momento no se hicieron las alegaciones que había que haber hecho, se dejó pasar y ahora tenemos un problemón ahí, porque fíjate, el AVE, pues el problema con el AVE que aduce Adif para cerrarnos la línea es que no, o sea, las obras interfieren cuando es mentira. Las obras desde Nonduerma en Murcia hasta San Diego, la vía va por un lado y la carretera va por otro. Es impensable, por ejemplo, pensar que hacer una autovía a la carretera siguiendo el trazado actual. Tú tienes que hacer una carretera con un trazado sin curvas, con pocos desniveles, de manera que el tren pueda coger la velocidad, porque una carretera santa sería imposible. Pues con la vía pasa igual. Y entonces nos encontramos con que hay hechos consumados que ya no podemos tirar para atrás. Es una pena. Y, bueno, se me estaba abriendo el hilo, que lo de la estación de Lorca, el problema verdadero con la estación de Lorca, con las cosas que tenemos ahí, es que la estación de Lorca todavía el proyecto no está hecho ni ha sido adjudicado, o sea, eso le pueden quedar para que esté hecho el soterramiento de Lorca de 3 a 4 años, largos. Porque una cosa es el trazado de la vía, que puede ir más o menos avanzado por tramos, pero lo que es el tramo, la pega fuerte, que era el soterramiento de Lorca, eso está a cero, ahí todavía no han hecho nada. Y eso nos puede muy perfectamente al año 2030 y que no tengamos AVE por aquí. Pero claro, yo te escucho... Eso, y sin embargo, las torres de la alta tensión ya está, que es una cosa que es inexplicable, yo no me entra en la cabeza. Yo te escucho y escucho a los vecinos y sabemos lo que piensan los vecinos y se dan cuenta antes los ecologistas, los ciudadanos, que los propios políticos o no quieren darse cuenta, porque cuando se hacen estas actuaciones, lógicamente, tienen que haber unas declaraciones de impacto medioambiental y supervisar las cosas, ¿no? Los políticos a nivel grande tienen unos intereses que probablemente no se correspondan con los de la ciudadanía, con los que tenemos todos. Yo estoy muy seguro, y lo digo siempre, que si las personas del pueblo, lo mismo las de derecha que los de izquierda, hiciéramos las leyes serían completamente diferentes. Cuando digo las personas del pueblo, digo personas que sufren la vida de todos los días, que no están en los altos cargos, que no se los llevan a cenar por allá a banquetes, que no lo invitan. Digo la gente del pueblo, si la gente del pueblo hiciera las leyes, serían completamente diferentes y habría muchas cosas que no se hacían. Yo no alcanzo a comprender cómo pasa eso en la línea del
en la línea eléctrica que viene de la subestación del AVE. Pero son cosas, como tú dices, que los ecologistas se dan cuenta, mucha gente nos damos cuenta, pero sin embargo los políticos no hay manera de que entre. Le lanzo la pelota a Alfonso. Yo no doy la batalla por perdida, ¿eh? Yo no doy la batalla por perdida. El otro día precisamente vi en vuestra televisión la última comparecencia que tuvieron la coordinadora de vecinos en contra de la línea de alta tensión del AVE, y el abogado, él sigue con el Diego, creo que es Diego de Ramón, me parece, él sigue con sus intervenciones. De hecho, incluso parece ser que la próxima intervención va a ser ir a la propia Unión Europea, a Bruselas, para plantear el tema. Es que el tema es para verlo. Es decir, hay vecinos que han estado viviendo ahí durante generaciones en medio del campo de Totana, y en la zona de la Ñorica, y ahora mismo están con 4 líneas que rodean su casa, y que, como decía uno de los partícipes de la plataforma, decía que prácticamente ahora mismo hay casas que están rodeadas por casi 1 millón de voltios de alta tensión. Eso es inconcebible, eso es para verlo. La justicia ha echado para atrás algunos proyectos, incluso algunos de ellos que estaban ya casi consolidados. Recuerdo que ahora mismo creo que fue en la comunidad autónoma extremeña que precisamente otra línea de alta tensión la tiraron para atrás. Es decir, se ha conseguido que se soterre la línea de alta tensión que venía de Lorca Solar, que es una industria de placas solares que se iba a poner en el norte de Lorca, y se ha conseguido que en todo el tramo del municipio de Totana se soterre. Esto se puede también llevar a soterrar, y además lo dicen los vecinos con amargura. Es que el proyecto de soterrar es mucho más barato que el que están haciendo ahora de Torre. Por tanto, yo no soy pesimista, y creo que el tema está en los juzgados, y yo creo que los jueces se van a hacer cuerpo con esta reivindicación de los vecinos, porque eso es inconcebible. No puede ser que en medio del campo de Totana ahora mismo tengamos una central nuclear, con todo lo que ello conlleva de posibles enfermedades, de malestar para los vecinos y de todo. Yo estoy con la plataforma, creo que hay que tirar para adelante, hay que forzar a la administración con toda la fuerza y a los jueces para que esa línea la tiren para atrás y se soterre. Yo soy optimista con ese tema. Quedan tantas cosas que hacer. Está el tema de la línea de alta tensión, está el tema del AVE, está el tema de las macrogranjas, que también se habló en su día, estas macrogranjas que se querían construir, se pretendían construir, ¿no?, en el campo de Totana, y que de alguna forma se intenta evitar, ¿no?, que esto ocurra a toda costa. Hemos hablado ya pues prácticamente de una de las actividades del Centro Cultural y Obrero, que es la presentación de este libro, pero antes Ginés también apuntaba 2 temas importantes. Realmente son 2 actividades que tenemos ya prácticamente definidas. Y que irán surgiendo otras. Sí, mínimo esas 2. Una concretamente sería, cuando nos juntamos, debatimos qué se podía hacer, y salía la idea de sobrepasar lo que son las charlas estas magistrales, las presentaciones de libros, que son cosas que están bien, pero que al final son cosas demasiado, algunas veces, podemos decir que selectivas. Entonces queremos abrirnos más al pueblo, darle voz al pueblo, y tenemos, creo que lo he dicho al principio, tenemos concretamente 2 ya preparadas. Una es, hablando de la mantellina, como tú has dicho, un taller de mantellina, volver a enseñar a la gente a hacer cosas que se han hecho aquí toda la vida, muy abierto a la gente, una cosa participativa. Y la segunda sería una charla sobre salud mental, pero no charla, sería como un debate en el que hubiera interacción, preguntas, cuestiones, con alguien que sea una persona más o menos que tenga voz con autoridad en ese ámbito, pero que seamos capaces de hablar, preguntar, interactuar, llevar nuestros problemas, que no sea solo lo que digo, la intervención magistral, sino como una especie más de interacción, de debate entre la gente. Recuerdo una charla de alguien sobre el tema de salud mental en el Centro Cultural La Cárcel ya hace un tiempo, que estuvo por aquí una persona que habló precisamente de este tema, porque hoy en día, ¿quién está cuerdo, Alfonso? Pues yo no. Hablando en serio, sí. El tema de la salud mental es muy preocupante. La pandemia ha dejado... Y ahora mismo, sobre todo, es que
Este mundo es nuevo y se está acelerando mucho y realmente la interacción ahora mismo, este mundo ya no es tan estable como el que pudiera ser. Y hablo a nivel familiar, a nivel económico, a nivel de empresa, a nivel educativo. Las variables que cualquier persona tiene que controlar todos los días son muchas. Con lo cual, las posibilidades de inestabilidad psicológica cada día están más fuertes. Entonces, la atención de la salud mental es muy importante. Y lo que se va a hacer en el Centro Cultural y Obrero es ni más ni menos que contando con los afectados. Va a haber una persona que está afectada por una patología crónica de índole mental, y también se va a contar, parece ser, con la coordinadora de enfermería del Centro de Salud Mental de Lorca. Es decir, que yo creo que va a ser muy interesante, entre otras cosas porque es uno de los grandes déficits del sistema sanitario español. El tema de la salud mental, quizá porque es un tema muy caro de acometer, es difícil de acometer, porque las patologías, las terapias psicológicas no son ni baratas, ni sencillas, ni cortas, sino todo lo contrario, que son largas, caras y muy complejas, y entonces es uno de los grandes déficits que tiene el sistema sanitario español. Y por eso en el Centro Cultural y Obrero, sobre todo a iniciativa de las personas afectadas, hemos considerado que debía hacerse esto, que no es una charla en sí misma, en el fondo es un taller. Es un taller para coger destrezas y coger mecanismos personales para acometer esos desequilibrios que todos más o menos podemos tener. Es muy difícil encontrar una persona que en un momento determinado no tiene síntomas depresivos de algún tipo, o de alguna manera entran con ideas delirantes o ideas ilógicas. Es decir, que ahora mismo es un tema prioritario en la salud y que el sistema ahora mismo no le está dando cabida. Y la gente está optando, lógicamente, por las terapias de tipo privado y personal, pero son muy caras. O sea, no todo el mundo puede acceder a eso. Lo iremos viendo. Y iremos informando a los televidentes de todo lo que acontezca, dando fechas y dando horas de todo esto que acabamos de comentar. Ya lo saben, termino como comenzaban, en Rusia es culpable, presentación del último libro de Pedro Costa Morata, próximo lunes a las 20 horas en la sala de exposiciones Gregorio Cebrián. Y ha sido un placer pues tener aquí a Ginés Domingo Pérez Oliva, presidente del Centro Cultural y Obrero de Totana. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan. Y no quiero despedirme sin responder en parte a la pregunta que le ha hecho Alfonso. En este mundo de locos, el loco es el cuerdo. Totalmente de acuerdo. Y Alfonso Cayuela también, muchas gracias. Gracias a ti, Juan, que la verdad que te cubres el puesto. Ahí cubrimos, ¿no? Exactamente. De verdad que es un placer tener a los dos. Juan. Gracias a ustedes, muy buenas noches. Sigan con nuestra programación.